Bienvenidos a otro episodio de Travel and Garden. Hoy recorremos mi terraza en el mes de septiembre del 2021. No te lo pierdas. Bueno, hoy vamos a ver un poco de todo. Hubo cambio de plantas, hubo cambio de macetas, hubo nuevas adquisiciones, de todo un poco. Vas a ver la terraza reordenada, con nuevas plantas y algunas que lamentablemente no van a estar más por una plaga que encontramos y que lo vas a ver en detalle. No te podés perder lo que viene. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés, que está en nueva maceta, un poco más grande, con tierra renovada, espectacular. Ya empezaron los signos del otoño y como verán ya se tornaron las hojitas más rojizas. La que está todavía enorme y con flores es la hortensia en su misma maceta. Cambiamos de maceta los jaliboros y acá está en recuperación una que tenía en el balcón, que es un avocado que había hecho de semilla. Van a ver, como les conté en la introducción, muchos cambios, sobre todo de macetas y de lugares. Por ejemplo, la fotinia está acá, también mucho más limpia y lista para pasar el invierno. Y de este lado hubo mucha limpieza también porque cambiamos toda la tierra de casi todas las plantas. Ahora les muestro por qué. Y ahí tenemos a la hortensia, que podamos un poco, pero todavía no la poda de invierno. Y al laurel de flor, que ahí todavía tiene algunos pimpollos. Los mayores cambios ocurrieron en estas macetas trío, que tienen como 3 macetas en una, y no sé si se acuerdan que en cada maceta del medio había una frambuesa. Bueno, lamentablemente las frambuesas murieron por diversas razones, pero una de las mayores razones fue que estaban todas infectadas con isocas. Miren la cantidad de isocas que sacamos cuando limpiamos todas estas macetas. Y sí, una plaga nos afectó un montón de plantas. Te dije que son isocas porque es el nombre que normalmente usamos en Argentina para una plaga muy similar, pero estas no son isocas. Si querés ver todos los detalles de esta plaga, no te podés perder el episodio de limpieza de otoño 2021. Pronto estará disponible en el canal, así que si aún no recibís las notificaciones de las nuevas publicaciones, no pierdas esta oportunidad para hacerlo. Bueno, ahí vieron por qué el tema de todos estos cambios, así que en las macetas ahora hay un montón de especies nuevas o que cambiamos de lugar. Algunas plantas nuevas que compramos durante septiembre, como por ejemplo esta de acá, que está junto con una clematis muy bonita que va a estar acá en el medio. Y ahora atrás, como ven, con un color rojo divino que va a seguir creciendo, está uno de estos Rustifina, de los árboles que crecen acá en el barrio como nada. Quedaron algunas todavía de las linternas chinas, estas Physalis axefi, que están ahí por varios lados, y las que sí crecieron súper bien y las fuimos moviendo de lugar también fueron las moras, que como ven acá
todavía sigue dando a pesar de que estamos en el último día de septiembre. Hubo plantas también, otro comentario que quería hacerles, que dividimos porque estaban enormes en su maceta. Por ejemplo, esta, que era una sola, la dividimos entre dos. Y otras también que ya les voy a mostrar. Acá hay algunas plantas nuevas que pusimos y redistribuimos. Acá cambiamos de lugar también y tenemos un rustifin ahí. La mora se fue y como sacamos las frambuesas la distribuimos acá en las macetas trío. Allá tenemos otro rustifina. Acá un arbolito. Acá enredaderas en recuperación que ya vamos a usar en otros lugares. El invernadero todavía es trabajo en proceso porque quiero cambiar varias cosas, pero les quería mostrar de todas maneras qué plantas va a haber para pasar al invierno. Fíjense que cambiamos bastante lo que va a quedar adentro. Acá tengo uno de los jazmines que espero que este invierno sí lo pueda pasar, y varias plantas que o hemos comprado o hemos sacado de gasco. Así que esto se los voy a mostrar en otro episodio más cortito para que vean qué es cada uno. Pero hay varias, los limoneros por ejemplo que estaban todos juntos en una maceta, los separamos. Acá tenemos los pimientos morrones que están todavía creciendo. Allá atrás tenemos el otro jazmín que también está creciendo muy bien. Fíjense que está sacando ramas para todos lados. Acá tenemos otro de los limoneros y acá también. Acá tenemos un montón de tierra que estamos todavía limpiando para detectar que no haya ninguna isoca más. Y acá, como verán, tengo un montón de proyectos básicamente de comestibles, todas lechugas, digamos, de distintas especies, para tener mi propia cosecha de verdes. Acá también cambiamos las plantas, hay algunas que ya tenía, que cambiamos de macetas, y otras que estamos viendo si salen de gasco. Otro cambio enorme que hicimos fue que cambiamos de lugar algunas de las enredaderas. Y como verás acá, esta enredadera la pusimos en la pérgola de este lado porque había crecido un montón del otro lado y queríamos redistribuirla. Y como crece rápido y ya me di cuenta que la rosa iba a ser muy difícil que cubra toda la pérgola, la rosa la vamos a usar como guías para que decore los bordes, pero para que cubra el techo en realidad vamos a usar las glicinas y las enredaderas. Así que ahí ves cómo cambió esta esquina, que ahora tengo 3 macetas en vez de las 2 que tenía antes. Acá liberamos esa maceta donde estaban antes las enredaderas, le dimos más espacio y ahora quedan, ves, como más separadas las macetas grandes y hay más lugar entre ellas para poner después más adelante todas las rosas y todas las otras macetas chiquitas. Acá lo que falta cambiar, porque le falta más tierra y vamos a cambiar el sistema, son las glicinas. Así que las glicinas te las mostraré el cambio en el episodio de octubre. En realidad, una de las budeias, el arbusto de las mariposas, sigue en la misma maceta, lo único que hicimos fue podarlo un poquito. Y acá ves que pusimos en esta maceta una de las enredaderas, como verás por acá, junto con una de las clematis que están por acá. Clematis que está por acá. En la otra maceta quedó la vid, que la trajimos como más para el medio ahora. La otra budeia está acá más sola porque le sacamos la otra planta que tenía, está más liberada. Y por último, acá pusimos la otra enredadera que ya va a ir creciendo solita y va a ir cubriendo esta parte de la terraza.
Y la rosa, esta la dejamos donde estaba porque es uno de los rincones que más sol le da para que aproveche. Acá tenemos las otras rosas que ya se están recuperando y están mucho más lindas de lo que estaban antes. Están dando súper bien. Las mezclamos algunas con algunas otras plantas. Y acá tenemos como una super maceta de distintas palmeritas. Y acá, como todavía estamos ordenando, les quería mostrar en el episodio igual para que no se me vaya septiembre y vean los colores y todo. La que está súper poblada de hojas todavía, no se le han caído, es la glicina, que también la vamos a cambiar no de maceta, pero del sistema para que tenga mucho más tierra para enraizar. Y ahí ven, acá me faltaba, mirá, tengo tantas que ya ni sé dónde están. Otras de las macetas con algunas de las plantas, que ahora obviamente a todas les pongo los nombres. Acá tenemos a la grosella espinosa, que la podamos un poco, y los bug que están bien pero un poquito infectados con una arañuela que ahora los tenemos en tratamiento, así que ojalá que estén fuertes para el invierno. Y acá hay un montón de cambios que vas a ver. Por ejemplo, está en una maceta nueva y cambiamos de lugar. El pinito sigue perfecto en el que estaba, lo mismo que el almendro, que también sigue en esa maceta. Tenemos que cambiar la peonia que está ahí. Allá hay una maceta llena de enredaderas. Acá el limonero, que ahora lo ven mucho mejor, sigue creciendo espectacular, a pesar de que, pobre, ya les conté, ese limonero sobrevivió un incendio y una nevada súper pesada. El que está más petizo, más bajo, es el otro arce japonés, porque lo cambiamos de maceta, porque la otra era muy alta y a veces cuando hay tormentas de viento siempre la encontraba tirada, así que por eso lo dejamos acá. Trajimos el otro arce para este lado, que está súper bien. Movimos para una macetita individual, y acá tenemos súper bien también a la fucsia y al otro jalíboro en esta maceta que también cambiamos de maceta. Bueno, como verás, muchísimos cambios durante septiembre, y seguirás viendo más cambios durante el mes de octubre, donde espero ya tener la terraza lista para pasar el invierno. Bueno, hoy fue un episodio movidito en el mes de septiembre. Un poco de lluvia, poco de sol, un poco de frío. Ya arrancó el otoño con todo, así que en el mes de octubre vas a ver un montón de cambios más en esta terraza. No te podés perder lo que vienen en los próximos episodios. ¿Por dónde? Por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. ¿Todavía no te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Apretá el botoncito de las suscripciones y de las notificaciones y no te pierdas lo que viene. Nos vemos en el próximo.